porque han habido situaciones que sin duda nacen también de investigaciones de periodistas y que terminan en la justicia. Y eso también ha sido reconocido a través de un premio para la unidad de investigación de BioBioChile.cl. Está con nosotros Sandra Martínez, periodista de esta unidad también, que es parte de este trabajo constante que están haciendo. ¿Cómo estás? Y felicidades por este reconocimiento. Muchas gracias, muy bien. Sí, bueno, nos hubiese gustado estar a los tres acá, pero temas de turno no coincidimos. Pero claro, somos tres personas: Nicolás Parra, el editor, Felipe Díaz, y yo, Sandra Martínez, quienes obtuvimos este premio Periodismo de Excelencia. Y bueno, fue mención doble, hay que decirlo. Sí, o sea, es el primer lugar el que obtienen ustedes, ¿cierto? Sí. Con este premio de excelencia, Periodismo de Excelencia escrito del año, por el trabajo del año 2024. Este es un reconocimiento que entrega la Universidad Alberto Hurtado en la región metropolitana. De hecho, ustedes viajaron los tres a recibir, o entiendo que Nicolás y tú. No, Felipe también. Viajaron los tres a recibir este reconocimiento que es tremendo. Estaban todos los medios de comunicación que fueron reconocidos por su trabajo periodístico, ya sea en el área audiovisual, para televisión, escrito, como es el caso de ustedes, ¿cierto? Y otro tipo de investigaciones, para que nos cuentes acerca de eso. Sí, mira, bueno, fue en Santiago, como tú mencionaste, y sí, había medios de comunicación, estaba la tele, o sea, Informe Especial, CIPER, otros medios muy, muy grandes y muy consolidados. Y claro, y también eso igual fue como una anécdota de que muy pocos nos conocían BioBioChile como tal, la página del sitio web, pese a que ya lleva muchos, muchos años. Y nosotros ganamos en la categoría escrito. Y dentro de la categoría escrito, además, ganamos la categoría investigación, reportaje de investigación. Entonces, ganamos primeramente esa categoría y después se premiaban a todos los ganadores, que eran 3 ganadores, y de esos 3 se definía como el gran ganador de esa noche, y resultó también que fuimos nosotros mencionados como el reportaje. Y también, bueno, el reportaje, que es una serie que nosotros trabajamos durante meses, que fue de los pedófilos de Chillán. Sí. Fue un reportaje súper impactante, fue además, a raíz de eso también se detuvo a Daniel, en este caso, que era un nuevo pedófilo, a raíz de esta serie de reportajes. Entonces igual fue un logro. Fue una tirada de mechas, como se dice, un golpe para la Fiscalía en ese momento de Ñuble, porque no hizo el trabajo y en este reportaje quedó expuesto. Entonces, bueno, todo eso se premió también, la forma en la que estaba escrito, la que se investigó, y cómo también se trató un tema tan duro, tan crudo, sin caer en el morbo de exponer nuevamente a la víctima y no hacer revictimización, obviamente, de eso. Sí, y esa es la importancia del periodismo, pero del buen periodismo, sin duda, por algo que es catalogado como el quinto poder. Entendiendo que acá sacaron a la luz precisamente esta red de pedofilia, que sin duda también estaba siendo investigada por la Fiscalía y las policías, pero quedó una arista que ustedes continuaron y que pusieron sobre la mesa. Básicamente, ¿por qué no han formalizado o no han detenido a una persona que salió en el primer reportaje, pero finalmente no pasó nada? Y a raíz de ese reportaje, como dices tú, finalmente se logra detener. ¿Cómo se da eso también? Sí, bueno, como tú mencionaste, esta investigación ya estaba en curso cuando nosotros tomamos este reportaje, podríamos decir, y habían 14 imputados. Entre esos la madre de la víctima, pero 8 ya habían quedado condenados, podríamos decir, pero en libertad. No les dieron más de 5 años y eso significa que su pena la tenían que cumplir en libertad. Partamos de esa base de que a nosotros nos indignó, de que estaban en una red de pedofilia y estaban libres. Y perdón, Sandra, si podemos hacer un poco de memoria, porque tú hablas, claro, de la víctima. Sí. Esta era una red de pedofilia que funcionaba, operaba en torno a una víctima. Sí. Y eso es lo brutal. En lo personal, creo, de este caso, claro, cuando uno piensa en una red de pedofilia, quizás nos imaginamos algo masivo, ¿no? Sí. En este caso era una madre de una víctima. Esa víctima, justamente había una suerte de reclutador que además llevaba distintos pedófilos para que perpetraran estos abusos en contra de esta niña. Sí. Bueno, esta víctima, todo esto ocurrió en Chillán. Esta víctima empezó desde los 7, 8 años a ser abusada por, podríamos decir, su padrastro. El padrastro era una persona muy reconocida dentro de Chillán, era un teólogo, no solamente participaba obviamente de la iglesia adventista, sino que también hacía clases en la universidad, había estudiado muchos magísteres, un diplomado, un doctorado que quedó truncado solamente porque lo llevaron detenido. Entonces, él tenía mucho reconocimiento dentro del entorno de Chillán, al menos.
Y así él, con una faceta también que lo era muy distintiva de la persuasión, del saber hablar, del comunicarse, toda esta elocuencia, él empezó a abusar de esta, en este caso su hijastra, desde los 7, 8 años, haciéndole clases particulares. Así empezó este entramado. Y finalmente él después comienza a violarla y así empieza a involucrar a muchos hombres. Y no solamente, igual nosotros lo que hicimos dejar en claro un poco que no son solamente los 14 que están detenidos. Hubo otras personas que nunca fueron investigadas. Fiscalía lo asumió, que tenía imágenes de pedófilos que ellos nunca investigaron, porque no tenían el tiempo, no tenían los medios. Bueno, entre todos esos que estaban ahí, nosotros logramos dar con uno que era prácticamente el brazo derecho de esta red de pedofilia, que es Daniel Fuentes. Él, en el momento en que nosotros publicamos todos los reportajes, los primeros reportajes, él seguía libre. Nosotros conversamos con él y él mismo admitió, dijo, pero si a mí Fiscalía no me ha investigado, ¿por qué ustedes me están, entre comillas, investigando? Y ahí nosotros le dijimos, sí, pero usted aparece en pruebas audiovisuales, en testimonios de otros imputados. Entonces se le está acusando de que usted es un reclutador de otros hombres, de otros pedófilos para que abusaran. E incluso usted también participó en esto contra la víctima. Estuvo presente. Estuvo presente y él también cometió algunos delitos, perpetró algunos delitos. Y bueno, cuento corto, se publican estos reportajes y prácticamente a los días, semanas, él queda detenido. Fiscalía obviamente jamás va a asumir que fue por un trabajo que no hicieron ni que fue por una investigación, pero coincidió en que sí, fueron días después. La presión mediática también ahí hizo su trabajo. Y esa es la importancia, vuelvo a insistir, en el buen periodismo que fue reconocido a través de este premio, porque la unidad de investigación de Biobío Chile ha sacado a la luz muchas situaciones que por ahí pasan desapercibidos o no se toman en cuenta, y hay muchas situaciones en las cuales uno dirá, chuta, si no hubiese sido por una investigación, no se hubiese dado, por ejemplo, con esta persona, que hubiese estado libre todavía, quizás cometiendo las atrocidades que se les involucra. Y quizás cuántos otros también se encuentran en libertad con otros casos que no ha tomado. ¿Cómo se toman ustedes ese desafío? Además de informar, también de alguna manera buscar hacer justicia. Sí, bueno, nosotros igual este caso personalmente a todos los que participamos nos tocó muy fondo, o sea, partiendo por el tema, la temática que es un abuso, una menor de edad. En este momento, cuando nosotros tocamos el tema, la víctima ya tenía 20, 21 años. Pero aún así fue un golpe muy duro, emocional sobre todo, el tener que saber todo lo que se cometieron durante años, más de una década, y nadie hacía nada pese a que se denunció muchos años antes. O sea, hubo indicios, por ejemplo, el principal imputado, el que lideraba esta red, el teólogo, él ya tenía ciertas, no condenas, pero tenía ciertas denuncias al interior de la iglesia por lo mismo. O sea, todo su pasado indicaba que él era un pedófilo, él era un abusador. Entonces, todas estas cosas nosotros igual nos indignaron, no solamente como periodistas, sino también como personas. Y parte de esto, de que nosotros sí queremos hacer un poco de justicia, pero también sabemos que nosotros podemos exponer a la luz pública, pero nosotros llegamos hasta ahí y no podemos tampoco exigirle a nadie que siga investigando, que hagan algo. Es eso, es exponerlo. Entonces nosotros también lo hicimos con el riesgo de que no pasara nada, y generalmente pasa con los reportajes, de que no hay mucha repercusión o hay un poquito de movimiento, pero queda en eso, no sigue investigando. Y acá sí, acá coincidió en que a lo mejor fue mucha la presión. Bueno, también a nivel nacional la Fiscalía dijo, esto no puede ser que haya personas que todavía estén libres, o que incluso los ya condenados, que ahí no se puede hacer mucho, sí, pero estas personas condenadas estén en libertad. Son personas peligrosas. Y ese es el punto, son personas extremadamente peligrosas, que se concertaron para cometer un delito de los más atroces que pueden existir, como es robarle la inocencia a una niña, a una menor de edad durante tantos años. Y sabes que el mundo entero se escandalizó con el caso de Giselle Pelicot. Esta mujer en Francia que fue abusada sexualmente, violada por distintos hombres, justamente porque su marido también funcionaba, operaba como un reclutador para estos sujetos. Pero este caso en particular es todavía más perverso, porque a Giselle su marido la drogaba para que esto ocurriera. En el caso de esta niña, fue tan manipulada por este hombre, fue tan manipulada que ella no necesitó ser drogada.
A ella la moldearon de manera tal que estuviera dispuesta a ser violada por distintos hombres de manera reiterada y que ella pensara que eso era normal. Sí. A esta niña le quebraron su inocencia, le quebraron su cerebro, la moldearon de una manera perversa. Me parece brutal que este caso no tenga la misma repercusión que lo que ocurrió con Giselle Pelicot en Francia. Sí. Bueno, nosotros igual, pese al premio, pese a lo que pasó después, nosotros igual pensamos eso, o sea, que este caso no sabemos si es porque ocurrió en Chillán, no sabemos si en Chile, eso, pero nos hubiese gustado que a lo mejor hubiese tenido más connotación pública de la que tuvo. Sí, tuvo harta, otros medios replicaron, siguieron el tema, pero pese a todo, nosotros sabemos que hay más víctimas, hay más pedófilos. Y eso todavía debería seguir investigándose. O sea, y en el caso Pelicot, perdón Sandra, se habla mucho de aquellos sujetos que fueron contactados y que no quisieron ir, que no accedieron a ser parte, pero supieron y no dijeron nada. ¿Cuántos hombres habrán sido o intentado ser reclutados por este tipo, por Daniel, y que dijeron, no, sabes que yo no voy a participar, pero supieron? Sí, hubo muchos que, bueno, como mencioné también en un momento, la madre estaba involucrada. Y algunos de los delitos partieron, bueno, la madre era mayor de edad y ella también accedió, pero hubo personas que solo estuvieron con la madre y ellos también sabían lo que estaba pasando con la víctima. Hubo otros que dijeron, no, yo no participé, pero sabía que había algo raro. También hubo declaraciones de estas personas, tampoco supieron decir nada. Aparte que esta red empezó primero con los más cercanos, empezó con el vendedor de leña, con el que trabajaba en el colegio, con el auxiliar, con un kinesiólogo, por ejemplo, y ya después empezó a escalar a personas totalmente desconocidas. Entonces, claro, entonces nosotros, bueno, sabemos que hay más víctimas de partida y que Fiscalía no las tomó en consideración porque eso está dentro de la investigación actual. Hay personas que dijeron, sí, en el pasado de este teólogo, él dijo, él me abusó, él cometió delitos contra mí yo siendo menor de edad porque era compañera de la principal víctima de esta chica. Entonces, era todo un círculo que Fiscalía igual dejó fuera y no entendemos por qué. Nosotros le hicimos presión, le cuestionamos todo. O sea, dijimos, pero ¿por qué usted no hizo esto? Y ellos estaban tan cegados en lo que, entre comillas, hicieron bien, que no veían todos sus errores, de dejar otras víctimas fuera, de dejar otros pedófilos, de no seguir investigando, incursionando en algo que, claro, ya es grande, pero es mucho mayor de lo que todavía nosotros expusimos en estos reportajes. No, es tremendo, la punta del iceberg, nomás, nada más. Y aquí hay que recordar, pues que Fiscalía en nuestro país no defiende a las víctimas. La Fiscalía simplemente aplica la ley o busca hacer cumplir la ley. Y lo hemos visto y hemos hablado con víctimas acá. No se preocupan de las víctimas. No, para nada. Aquí es el proceso legal, el delito que se cometió, comprobar ese delito, pero no hay una protección a las víctimas. Por eso se habla mucho de esta unidad de protección a víctimas también. Es bastante frío y por eso muchas familias tienen que recurrir a abogados particulares y ahí hay situaciones que obviamente se escapan de la mano de cualquier persona que quiere justicia finalmente. Quien tiene más recursos puede finalmente hacer justicia. Y aquí el tema de la pedofilia, pornografía infantil, no está siendo sancionada profundamente. Si bien las policías van encontrando la fórmula para poder dar con estas personas, por ejemplo, hace poco detuvieron en la región metropolitana a varios pedófilos, si se quiere, que tenían imágenes de pornografía infantil. ¿Y cómo lo están haciendo hoy día? Transmitiendo en vivo. Así como uno hace un streaming, ellos hacían streaming mostrando las imágenes que tenían. Y la policía logró dar con ellos. Hay incluso 2 personas que trabajan con niños involucradas en todo esto. O sea, esto es punta del iceberg nada más que uno esperaría que fuera mucho más profundo. Y aquí nos encontramos con la frialdad de nuestro sistema de justicia. Porque tenemos una prensa que publica esto, la gente se espanta, la gente dice que atroz, que grave, pero tenemos una fiscalía que parece que es indolente. Sí, la verdad es que es así y bueno, falta mucha materia, la verdad, en este tipo de delitos. Como tú mencionaste, o sea, falta también proteger a las víctimas. Hay un daño irreparable muchas veces.
En este caso a mí me tocó conversar con la víctima directamente y ella decía como, no, yo voy a seguir adelante, pero uno la ve y uno nota que hay un daño que jamás va a recuperar. O sea, fue más de una década donde ultrajaron todo lo que ella tenía, su vida, su mente. Y además pasa que también ella igual estaba enojada con cómo había actuado la justicia. Entonces, o sea, no hay reparación, partamos de esa base, y tampoco hay justicia para estas personas. O sea, entonces hay mucho trabajo que avanzar, todavía falta demasiado en cuanto a legislación, a leyes, a también endurecer la mano con estas personas. O sea, no puede ser que estas 8 personas ya condenadas estén libres. Es que es incomprensible. No. Es incomprensible y cómo durante tantos años esta situación se ha dado en plena impunidad. El último reporte de violencia contra la niñez da cuenta de que 1 de cada 4 niñas en nuestro país ha denunciado haber sido víctima de violencia sexual. 1 de cada 4 niñas. Horrible. En un curso, en un jardín infantil. ¿Cuántas niñas hay? ¿Cuántas niñas hay? No sé, ¿habrán 20? ¿Habrán 20 niñas? 5 por lo menos. 5 por lo menos van a ser víctimas de violencia sexual. Es así de brutal. ¿Cuántos sujetos estuvieron involucrados en este caso, Sandra? 14 hasta ahora. 14. Los condenados y la madre incluida. 14. Hay 14 personas, 14 hombres, que con solo una niña en Chillán estuvieron dispuestos a hacer lo que hicieron. 14. O sea, extrapolémoslo. Una niña, 14 sujetos. Somos, en Chile, el 51% de la población somos mujeres. Y solo una niña tuvo a 14 depredadores sexuales atacándola. Saquen la cuenta, hagamos la proporción. Somos 51% mujeres. Y 1 de cada 4 va a ser víctima de abuso sexual infantil. O sea, esta cuestión es gravísima y da la sensación de que nadie hace nada. Y todos se están escudando en esta lista, de aparecer en la lista de personas que no están aptas para trabajar con menores. Y eso como para la justicia y para nuestros legisladores que se la están llevando barata, es como lo más potente. Es que esta cuestión es indignante, Sandra. Sí, totalmente. Y da susto, da miedo. Da miedo. A mí me da miedo. A mí me da miedo. Yo veo a mis hermanas, me da terror. Veo a las guaguas de mis amigas y me da terror. Sí. Empezar a pensar, y es súper terrible tener que vivir así, pero empezar a mirar, ver una guagua, una niña, no sé, y la hija de tu amiga, o tu hija, o tu sobrino, tu nieta, y pensar de los que están en esta sala con ella, de los que están aquí, entre los abuelos, los primos, los tíos, el papá, porque pasa. ¿Habrá algún depredador sexual? Sí, uno después no sé, nosotros tanto investigar, tanto ver casos así, este no es el primer caso, ni tampoco va a ser el último que vamos a encontrar. O sea, yo me atrevería a decir que en las semanas siempre vemos un caso de abuso, de delito, de violación, y es terrible porque hay tantos y tantos que nunca llegan a la justicia, tantos que quedan ahí ocultos, y la mayoría opera durante años, y nadie puede frenarlo, una misma persona. Entonces es súper complejo. Y este premio a nosotros sí nos hace muy feliz, nos pone muy contentos porque fue una investigación que fue reconocida a nivel nacional, pero al mismo tiempo nos da un impulso de seguir. O sea, de esto es la base y nosotros queremos más y queremos seguir poniendo sobre la mesa al menos, porque ese es nuestro trabajo, es darlo a conocer. Nosotros no podemos ni juzgar ni legislar, pero ya partamos de eso, en que nosotros exponemos el trabajo periodístico y de ahí que se tomen las repercusiones que Chile quiera tomar. O sea, ese es nuestro trabajo, lo vamos a seguir haciendo. Entonces, claro, esto igual fue un impulso, un reconocimiento, reitero, para lo que nosotros hicimos y que vamos a seguir haciendo. Claro, y esto caiga quien caiga. La unidad de investigación ha sacado muchos reportajes de toda índole, a pedófilos, también a la política, pero tal vez vendrá muy de cerca este reconocimiento, pero ustedes siempre han privilegiado la información por sobre el golpe noticioso y sacarlo lo antes posible. Así que felicidades por este reconocimiento. Lo seguimos leyendo a través de videochile.cl. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Sandra, por esa tremenda pega. Son las 9 de la mañana con 50 minutos.